Nunca imaginé que mi amor por un mafioso de corazón de piedra cambiaría mi vida para siempre. Recuerdo bien ese día. El aire en el bar estaba denso, cargado de humo y murmullos. Aquella noche, él entró, imponente, como un huracán en medio de una tormenta calma. Su mirada era un iceberg, fría, profunda. Mis manos temblaban mientras lo observaba. ¿Quién era realmente? Lo conocí en un encuentro casual, pero su aura me atrapó. La forma en que sonreía, una sonrisa que escondía secretos peligrosos. Su risa era un eco lejano, que resonaba en mi cabeza. A veces, me preguntaba si él incluso sabía lo que era el miedo. La gente se apartaba al verlo, como si un rey hubiera llegado. Era un hombre que hacía que los demás se encogieran. Pero a pesar de todo, algo en mí se sentía atraído por él. Mi familia siempre había advertido sobre hombres como él. Frases sueltas sobre peligros, decisiones equivocadas. Ángel, mantente lejos de eso, solía decir mi madre con la voz temblorosa. Pero ignoré sus advertencias. Nunca había sentido algo así. Era un juego de emociones. Su toque, frío como el acero, encendía mi piel. La pasión y el peligro se entrelazaban de forma intoxicante, y luego vino esa noche, una noche en la que todo cambió. Recibí un mensaje en mi móvil: te necesito. Las palabras vibraron en mi pecho, llenándome de una mezcla de emoción y terror. Me vi arrastrada a un mundo que no podía comprender, donde la lealtad y la traición danzaban de la mano. Esa llamada me hundió en la oscuridad. Lo vi, rodeado de sombras, en una habitación oscura llena de murmullos y ruido. Los hombres allí eran figuras esqueléticas, miradas vacías, y él, en el centro, un rey en su trono. El aire estaba impregnado de peligro y la tensión provocaba un nudo en mi estómago. Me quedé petrificada al escuchar lo que tenía que hacer. El sacrificio que exigía no solo era físico, era mi alma lo que ponía en juego. ¿Podía realmente darme a alguien así? Alguien que vivía en la línea entre el amor y la desesperación. Mientras él me miraba, vi el destello de incertidumbre en sus ojos, una chispa que me iluminó la mente. Pero él no era un príncipe. Era un hombre de corazón de piedra. Y yo me estaba hundiendo en él, irremediablemente. Justo cuando pensé que todo lo había perdido, escuché un grito. La puerta se abrió de golpe, un estruendo que resonó en mis entrañas. Miré a mi alrededor, el caos había estallado. Todo lo que había conocido estaba al borde del colapso. Y entonces, en medio de todo, encontré una nota en mi bolsillo. No podía abrirla todavía, no con el caos a mi alrededor. La urgencia del momento me apretaba el pecho, como si el tiempo se detuviera. ¿Qué secretos guardaba esa nota? ¿Me ayudaría a desentrañar el misterio del hombre que me había robado el corazón? Mientras los gritos llenaban el aire y la confusión reinaba, sabía que había cruzado una línea. Una línea que, una vez pasada, podría llevarme a la salvación o a la perdición. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito avisarte sobre algo importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale un buen golpe al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El caos se desató en un abrir y cerrar de ojos. Los gritos resonaban como un eco en mi mente, confundiendo cada pensamiento que intentaba formular. Miré a mi alrededor, hombres en traje oscuro esquivaban las sombras con movimientos rápidos, mientras otros, que parecían confiar en la violencia, se abalanzaban sobre los muebles. Un lugar que antes había sido un refugio de misterio ahora era la cuna de un infierno. Sentí su mirada, inquebrantable y fija, buscando la mía en medio del tumulto. Su figura se recortaba contra la penumbra, un faro en el caos. Sin saber por qué, me encontré caminando hacia él, arrastrada por una fuerza que no podía comprender. Cada paso era un desafío al instinto que me decía que retrocediera, que huyera de este mundo oscuro. Pero mi corazón dictaba otro compás. ¿Qué está pasando?, logré gritar, la voz quebrada por el miedo. Él se volvió hacia mí, y en su mirada encontré no solo frialdad sino también un destello de preocupación.
Había una simplicidad en ese instante, un momento donde el tiempo pareció detenerse. Él me necesitaba, y eso era suficiente para seguir. Debes salir de aquí, me dijo con una voz grave, aterradora, pero con una calidez que no había encontrado en ningún otro lugar. La forma en que pronunció las palabras me hizo sentir que, aunque él era el provocador del caos, también era mi única salida. Me agarró de la muñeca, su toque frío como el acero, pero había algo en el que me quemaba por dentro, pero mientras él me guiaba hacia la salida, un estruendo de cristales rotos sonó detrás de nosotros. 3 hombres comenzaron a acercarse, sus rostros eran máscaras de rabia y violencia. La situación se tornó más peligrosa en un instante. ¿Estaba dispuesta a enfrentar esto? Todo lo que había creído y temido se desvanecía en el aire asfixiante de la habitación. «¡Corre!», me gritó, sus ojos fijos en los intrusos. En ese momento, se convirtió en mi protector, un guerrero en medio del mundo en llamas. Sin pensarlo, giré sobre mis talones, decidida a escapar. Pero, en un giro inesperado, sus dedos se deslizaron de mi muñeca, y con una rapidez inhumana, él se enfrentó a los hombres que se acercaban. Su postura era desafiante, un león que enfrenta a los cazadores. Me detuve un instante, el miedo agolpándose en mi garganta mientras observaba cómo luchaba. Cada golpe que lanzaba resonaba en mi pecho, cada movimiento fluido y poderoso. Era el hombre que nunca quise conocer, el que se había creado a sí mismo a base de sombras y dolor. En medio de esa batalla, sentí el peso de mi decisión. ¿Cómo podía querer a alguien que arriesgaba su vida de esa manera? Fue solo un momento, un instante petrificado entre el tiempo y el espacio, pero cuando la tensión se cortó y los hombres fueron derribados, se sentó sobre el suelo con un suspiro de alivio, la mirada en el vacío. La calma volvió, pero el temor permanecía en mí y me acerqué lentamente, mis pies casi pesados. «¿Estás bien?», pregunté, con una mezcla de ansiedad y ternura, sintiendo que en ese instante una parte de mí comenzaba a deslizarse hacia lo desconocido. Él levantó la vista, su expresión era un enigma, el mismo corazón de piedra que desarmaba a todos a su alrededor. «Lo estoy», respondió, pero su mirada decía lo contrario. La angustia que ocultaba era palpable. Con cada golpe recibido, una herida más se abría en su interior, más profunda que la fisura que había creado su vida. Sin saber por qué, quise alcanzarlo. En mi pecho había una voz que me decía que una parte de mí había muerto con cada grito en esos instantes desgarradores. «¿Sabes lo que acecha en este mundo?», susurró de repente, casi como una confesión entre amigos, pero con un temblor que vibraba en su voz. «No soy lo que parezco. He hecho cosas para sobrevivir que nunca querrías saber». Mis labios se movieron, pero no encontré palabras que fueran apropiadas. Podía ver el vacío a su alrededor, sentía como su corazón reconocía el mío. Mientras una parte de mí lo rechazaba, la otra sabía que no. Podía luchar contra lo inevitable. No podía irme, no podía dejarlo solo con su dolor. En ese momento, el estruendo volvió a resonar. Otra puerta se abrió, y figuras familiares aparecieron entre las sombras. En ese instante me detuve, el giro del destino afilándose como un cuchillo desgastado. La nota en mi bolsillo empezó a arder, como si exigiera ser leída. Pero ahora, aún atrapada entre el amor y el peligro, me había visto arrastrada hacia un lugar donde secretos se desvelaban y la traición se entrelazaba con la lealtad. La revelación, como un relámpago en la tormenta, iluminó el aire. ¿Era lo que estaba a punto de descubrir realmente lo que estaba buscando o simplemente era otro juego de sombras? El tiempo se detuvo de nuevo, y su mirada se fijó en mí, ardiendo de incertidumbre. ¿Podría salir de esta oscura esencia que nos unía? Y más importante, ¿podría sobrevivir a lo que estaba a punto de saber? Las respuestas, como siempre, se escondían tras ese corazón de piedra que ahora llamaba mío. La atmósfera se volvía cada vez más densa. Las figuras que avanzaban hacia nosotros eran rostros medio conocidos, sombras que había cruzado en pasillos ajenos, y su presencia desencadenó una ola de desasosiego en mi interior. El líder de ellos, un hombre de cabello canoso y mirada astuta, se detuvo a escasos pasos de donde yo estaba. El silencio que llenó el espacio era casi palpitante, como si todo el mundo contuviera la respiración, esperando ver qué ocurriría a continuación. «Estás en el lugar equivocado, pequeña», dijo con una voz rasposa, arrogante. Mis pies parecían estar pegados al suelo, la advertencia resonando en mi mente como un eco tenebroso. Él sonrió de una forma que no prometía nada bueno. A mi lado,
El hombre que había luchado por mí a pocos momentos de distancia ajustó su postura, transformándose de protector a guerrero, y sentí como el aire se helaba a su alrededor. ¿Qué quieres aquí, Valerio? Su voz era firme, como el rugido de un león, pero la tensión en su mandíbula delataba que este no era un encuentro casual. Cada palabra estaba impregnada de historia, de desafíos pasados que se habían entrelazado como una trama oscura. He venido a recoger algo que me pertenece, respondió Valerio, su mirada dura cambiando brevemente hacia mí antes de volver a enfocarse en él. En aquel instante, sentí que el mundo giraba a un ritmo desesperado, sus ojos me observaban como si yo fuera un objeto, un bien mueble dentro de un comercio que desconocía por completo. Él hizo un gesto en mi dirección, y mi piel se erizó al percibir que mi destino estaba siendo decidido por fuerzas que estaban más allá de mi comprensión. Ella no es un objeto, Valerio. No te la llevarás, dijo él, la rabia surgiendo en su tono. Era una declaración que resonó con resolución, pero las palabras que se atascaban en mi garganta eran mucho más confusas. ¿Quién era yo en este juego de peligros, en esta red de poder donde cada movimiento era una fatalidad inminente? Valerio soltó una risa fría, llena de desdén. Pobre iluso. No entiendes que ella está en medio de algo que no puedes manejar, dijo mientras se acercaba, ignorando la advertencia implícita. Me hizo sentir vulnerable, expuesta ante dos fuerzas opuestas. El latido de mi corazón resonaba en mi pecho, un recordatorio violento de que había algo más allá del sufrimiento físico, algo emocional que comenzaba a abrirse camino. ¡Ya basta!, grité, aunque el sonido salió más como un susurro tembloroso. La atención de ambos hombres se centró en mí, y de alguna manera, sentí que ese instante de súbita atención me proporcionaba el poco poder que me quedaba. No soy un premio ni un objeto en este juego que han creado. Mi vida no les pertenece. Cada palabra era un grito silencioso por recuperar mi autonomía, por no dejar que el miedo me devorara. El mafioso se giró hacia mí, y en su mirada pude ver un destello de entendimiento, de esperanza. Era como si, por un breve instante, el corazón de piedra que lo habitaba resonara con algún tipo de compasión. Pero Valerio no tardó en intervenir. Cuidado con lo que deseas, querida. En este mundo, hay cosas que no puedes comprender. El amor es una vulnerabilidad, y ellos, apuntó hacia él, se alimentan de eso. No sabía a qué se refería, pero en ese momento una sensación de peligro recorrió mi columna. La idea de perderlo, de que la repentina conexión entre nosotros se desvaneciera, lo hizo más real. Y mientras mis pensamientos batallaban en mi mente, gases invisibles de conflicto y desesperanza se apoderaron de mi ser. «¡No te la lleves!», grité, sintiendo que el miedo se convertía en algo casi tangible. Mi voz resonó en la habitación y el eco se transformó en un desafío. La atmósfera vibraba con la tensión acumulada, un laberinto de emociones crudas enredadas con la incertidumbre. Pero algo inesperado taladraba mi corazón, y en medio de la oscuridad, la esperanza comenzó a florecer. En aquel instante, el sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo, y todos nos giramos. Más hombres aparecieron, cada uno con intenciones indiscutiblemente hazañas en su mirada. El ambiente se cargó de anticipación, como si un torrente de energía fuera a desatarse en cualquier momento. Ambos hombres se dieron cuenta de que la situación estaba a punto de volverse mucho más compleja. «Esto no ha terminado», gritó Valerio mientras desaparecía entre las sombras, su presencia arrastrando un olor a peligro como un eco lejano. La calma que había precedido aquel instante ya no existía, y mi corazón palpitaba con la inminente llegada del colapso. No podía apartar la mirada de su figura, quien se encontraba a mi lado y que podía sentir como la preocupación lo consumía de forma visceral. «¿Qué hacemos ahora?», murmuró casi para sí mismo. Sus ojos ardían de determinación, sin embargo, en su mirada había una chispa de ansiedad que me hizo cuestionar todo lo que sabíamos. La nota en mi bolsillo, esa que había empezado a arder, se transformó en la única certeza que me ataba a la realidad. Con manos temblorosas, la saqué. ¿Sería la respuesta a las preguntas que antes no me había atrevido a formular? Pero antes de poder examinarla, la oscura figura de Valerio apareció otra vez en el umbral, como un fantasma amenazante. Con él, el futuro se convertía en un abismo interminable, donde decidir entre el amor y la realidad podría costarme más de lo que nunca imaginé. ¿Acaso me estaba arrojando a un destino del que sería imposible escapar? El eco de la pesquisa resplandecía sobre nosotros, como un lóbrego sombrero que intentaba estrecharse en un momento donde todo parecía diseñarse para partirse en mil fragmentos.
La presencia de Valerio se convirtió en el monstruo detrás de la puerta, la sombra alargada que acechaba nuestra posibilidad de futuro. Pero mientras sentía la frialdad del instante, un destello de calor me atrajo hacia la otra figura que estaba a mi lado. «Debemos irnos», dijo él, su voz era tan firme como un sismo y al mismo tiempo llevaba la tensión de un cable a punto de romperse. No sabía si era su valentía o su desesperación lo que lo mantenía en pie, pero sus ojos se aferraron a los míos, como si quisieran ocultar un miedo profundamente enraizado. «No puedes quedarte aquí». La verdad era que ya me habían arrastrado a un juego mucho más profundo de lo que mi corazón podía soportar. Sin embargo, la idea de marchar a un lugar desconocido junto a un hombre que había emergido de las sombras suprimía mis temores, aunque solo fuera temporalmente. Aunque no podía ignorar la advertencia de Valerio, si él era el fuego, que sería yo en su presencia, con un gesto rápido, me tomó de la muñeca y, sin previo aviso, comenzamos a correr hacia el vestíbulo. Mis pensamientos agitados dejaban tras de sí una estela de confusión. El eco de mis pasos resonaba por los pasillos, un recordatorio constante de que cada segundo contaba. De pronto, sentí que el mundo giraba fuera de control, lo que había comenzado como una lucha por mi autonomía se convertía en un abismo colosal entre cada uno de nosotros y el mortal juego de Valerio. Sin embargo, a medida que avanzábamos, algo dentro de mí comenzó a florecer. Quizás era el instinto de supervivencia o la necesidad de encontrar un atisbo de esperanza. ¿A dónde nos dirigimos?, pregunté, tratando de sonar más serena de lo que me sentía. No podía permitir que el pánico se apoderara de mí, no cuando la oscuridad parecía cerrar sus puertas a nuestro alrededor. «Hay un escondite cerca de aquí», respondió, su voz llena de determinación. «Mis hombres te mantendrán a salvo. Te prometo que no dejaré que te hagan daño». Esa promesa se sentía a la vez como un bálsamo y una carga, un refugio que podría convertirse en una prisión. Justo en ese instante, un sonido ensordecedor reverberó en el pasillo detrás de nosotros, la puerta estalló en 1000 fragmentos, y figuras oscuras comenzaron a entrar. La luz se volvió un gris opaco y la sensación de peligro se intensificó. Era Valerio, un espectro con intenciones muy claras, y tras él, su red de asesinos pululaba como sombras. En un segundo, el sentido de protección se esfumó en un torbellino, y el desafío se posó en el aire como un peso abrumador. «Detente», gritó él. «No tienes que hacer esto. Te lo suplico». Las palabras se deslizaban de sus labios como un intento desesperado, como aquellos que imploran a las tormentas que se detengan antes de que arrasaran con su vida por completo. «¿Y tú crees que eso cambiará algo?», respondió Valerio, riendo de manera burlona. «Ella es solo una pieza en este tablero. Y el tablero no se detiene por nadie». El miedo entrelazado con la ira consumía cada trozo de mi ser. «No soy solo una pieza», grité, dejándome llevar por un impulso irrefrenable. La mirada de Valerio se encontró con la mía, y por un momento su expresión cambió. Era un destello de admiración mezclada con peligro. Podía ver que estaba calculando, buscando debilidades en este nuevo rompecabezas que era yo. Pero no me importaba. Algo dentro de mí se estaba despertando, una chispa que nunca había revelado. Aprovechando la distracción, tiré de su brazo con todas mis fuerzas y corrí en dirección opuesta a Valerio, incluso mientras sentía que las sombras de su amenaza se volvían más amenazantes detrás de nosotros. «¿Sigue?», le grité, la adrenalina inundando mi cuerpo, empujándome hacia adelante. Justo cuando creía que el camino se despejaba, un golpe resonante me detuvo en seco. Una poderosa mano había atrapado mi brazo, y el aire a mi alrededor se tornó helado de nuevo. «Te dije que no escaparías», murmuró Valerio, su voz cargada de ira contenida. La desesperanza intentó apoderarse de mí, pero en el instante en que todo parecía perdido, algo en mi bolsillo volvió a arder con una intensidad vibrante. La nota que había estado guardando durante tanto tiempo chisporroteó con energía, y como movida por un poder invisible, voló de mi mano hasta desgarrarse en fragmentos. Las letras flotaron hacia el aire, revelando secretos que podría haber mantenido ocultos por miedo. «Valerio», le grité, la suya fue la única mirada que encontré entre las sombras. «¿Sabes lo que hay aquí? No estás atrapando solo a una chica, estoy ligada a algo mucho más grande». El caos que nos envolvía se frenó por un segundo. Los rostros de los hombres se apaciguaron, incluso el de Valerio, mientras abrumados por la revelación, quedamos en un estado intermedio. Un momento, un hilo naranja brillante de esperanza era nuestro
tal vez el amor, el dolor y la desolación que nos atrajeron hasta aquí podrían liberarnos de esta prisión, pero los peligros no terminaban aquí, y a medida que sus ojos se abrían a la opción de lo que se había desatado, mi corazón se llenó de una mezcla de emoción y terror. La línea que oscilaba entre la libertad y la captura, la vida y la muerte, las cruzas desafían a un abismo que hasta ahora se había visto como un mero juego de ajedrez. ¿Sería demasiado tarde para cambiar lo que había comenzado? El eco de mis palabras resonaba en el aire, y el destino que había estado tratando de evadir se enseñoreó de mí en aquel instante preciso. ¿Era capaz de decidir entre el amor que ardía por un mafioso de corazón de piedra y la oscuridad de un poder que amenazaba con devorarme? El abismo comenzaba a abrirse, y antes de que pudiera comprender lo que realmente significaba, fue como si el tiempo se detuviera. El silencio que siguió a mi grito era un eco inquietante, un vacío cargado de tensión en el que se podía sentir el latido frenético de nuestros corazones. Las letras de la nota danzaban a nuestro alrededor, como luces titilantes en medio de la oscuridad que nos rodeaba. Valerio se mantuvo en silencio, su rostro ahora una mezcla de asombro y evaluación, como si pesara mis palabras en una balanza que él mismo controlaba. ¿Qué quieres decir con que estás ligada a algo más grande?, preguntó, su tono ahora menos amenazante, más curioso. Pero tras esa curiosidad había una chispa de desconfianza, un recordatorio de que, a pesar de lo que podríamos compartir, había una línea que seguía sin cruzarse entre nosotros. De repente, el peso de la verdad se hizo evidente en mi pecho. Había mantenido ese secreto oculto, como una sombra que me seguía a cada paso. No soy solo una víctima en este juego, comencé, buscando el valor para continuar. Mis padres ellos estaban involucrados en algo muy peligroso, Valerio. Algo que trasciende esta guerra que libras. Desde pequeños, nos enseñaron a cerrar los ojos ante la oscuridad, pero yo aprendí a ver más allá. Lo que sé, lo que he descubierto, puede cambiar las reglas del juego para todos. Los rostros de los hombres comenzaron a deslizarse de vuelta a una atmósfera cargada, sus miradas cambiantes entre la incredulidad y la alerta. Valerio frunció el ceño, como si esa revelación pudiera ser la clave para torcer el destino que ambos parecíamos compartir. Sin embargo, en su mirada había una duda que lo mantenía alejado, una barrera que me instaba a ir más allá, a ser más clara. Ellos no estaban solo luchando con Valerio, continué, mi voz temblando en la epifanía de mis palabras. Hacían parte de una red más amplia, algo que, incluso ahora, sigue moviéndose entre las sombras. Y yo soy su legado, su conexión. Si Valerio te encuentra, no solo yo estoy en peligro, podrían descubrir lo que saben de mis padres y lo que realmente significa. El silencio se espesó de nuevo, mis palabras se suspendieron en el aire como un puente venidero a un abismo desconocido. Podía sentir la mirada de Valerio sobre mí, pero su mente parecía girar, envolviendo sus pensamientos en una maraña de estrategias. No era solo una partida de ajedrez, éramos todos peones, torres y reyes puestos sobre una tabla en constante movimiento. ¿Tienes pruebas de lo que dices?, insistió finalmente, y por un instante vi una pizca de humanidad en su semblante. Su voz se había vuelto más suave, casi íntima, pero la gravedad que trazaba nuestro contexto seguía siendo palpable. Me forcé a recordar el viejo álbum de fotos que había estado guardando. Lo que tengo son recuerdos, pero también algunas imágenes, un diario que dejó mi madre. Puedo mostrártelo, pero necesitarás garantía de que no te haré daño. Ninguno de nosotros debemos ser parte de esto. El aire se cortó, el momento era delicado, y algo en mí latía con un deseo de guiarnos a ambos hacia el camino de una verdad que no se conformaría a las normas establecidas por la violencia que nos rodeaba. El brillo en los ojos de Valerio hizo que mis esperanzas temblaran, como si un rayo de luz se estuviera abriendo camino a través de la niebla que había jugado en nuestra vida. Pero el eco de su pasado y su propia oscuridad clamaba por salir. ¿Puedo confiar en ti?, su voz se hizo más profunda, la distancia entre los dos se redujo en una fracción de segundo. Su vulnerabilidad era, de algún modo, un regalo, un reconocimiento de que quizás existía algo más que deberíamos explorar. Antes de que pudiera responder, un crujido alarmante rompió la intensa atmósfera. Una figura oscura llegó desde la penumbra, la primera en cruzar el umbral que habíamos dejado atrás. El rostro era familiar, aunque había un destello de arrogancia que se movía como un veneno a su alrededor. ¿Qué está pasando aquí?, resonó la voz de un nuevo jugador en nuestra escena. Era Luca, un socio de Valerio, cuya lealtad era tan menudada como su capacidad de escanear intenciones. La tensión se restableció como una cuerda lista para estallar.
¿Te has atrevido a traicionar a tu propio hermano, Valerio? Continuó Luca, acercándose con una sonrisa despectiva, como si supiera que los elementos de nuestra conversación eran más complicados de lo que cualquiera podía imaginar. Esa sonrisa se sentía como una luz de advertencia, el pequeño abismo que se había conseguido abrir entre Valerio y yo comenzó a cerrarse, rápidamente opacado por la sombra de su propio hermano. El futuro que había empezado a vislumbrar se desmoronaba ante la guerra que no quería estallar. ¿Sería posible encontrar un camino entre las sombras que nos amenazaba? La incertidumbre era un monstruo al acecho, y la esperanza que había crecido en mí comenzaba a desvanecerse. La última mirada de Valerio me atravesó, un entendimiento con el peso de una carga a cuestas. Nuestros anhelos corren el riesgo de perderse en este camino, y aunque la chispa de la conexión seguía viva, el peligro ya había hecho su entrada. La pregunta flotaba en el aire: ¿podríamos navegar juntos por la oscuridad o estábamos destinados a ser víctimas de las sombras que nos acosaban? El ambiente se volvió rápidamente hostil, como si las partículas de aire mismas supieran que una tormenta iba a desatarse. La sonrisa burlona de Lucas se intensificó, revelando un desprecio disimulado bajo una fachada de camaradería. ¿Desde cuándo me haces partícipe de tus secretos, Valerio? Preguntó, inclinándose hacia adelante, analizando cada movimiento, cada latido. La tensión entre ellos crujía como una cuerda desgastada por el tiempo. Valerio se mantuvo firme, haciendo un esfuerzo por ocultar la inquietud que acechaba en su mirada. No es lo que piensas, Luca. Estamos, pero las palabras quedaron suspendidas, cortadas por el rugido del pasado que se cernía entre ellos. Sabía que cualquier desliz podría ser el detonante de una confrontación, y el juego de poder que se desarrollaba en ese instante era palpable, como una chispa lista para encender la pólvora. Me pregunté si este era el momento de revelar más de mis cartas. La incredulidad de Luca podría convertirlo en un adversario formidable, una pieza más en un tablero donde las vidas no eran más que apuestas a corto plazo. ¿Por qué está aquí, Luca? Interrumpí, intentando forzar la decisión de Valerio. No necesitamos más complicaciones. Luca se volvió hacia mí, su mirada despectiva persiguiéndome. Ah, la chica del misterio. ¿Acaso estás en la misma trinchera que Valerio? ¿O solo eres una peón en su juego de amor? Su tono era mordaz, una daga lanzada sin piedad. El hecho de que me incluyera en su retórica me hizo sentir expuesta. Cualquier remanente de confianza entre Valerio y yo se tambaleaba al borde de un abismo. Igualmente podría preguntarte sobre tus intenciones, Luca, respondió Valerio, su voz cargada de determinación. No se trata de amor, se trata de supervivencia. Ambos sabemos que este mundo no perdona a los débiles. La electrizante atmósfera amenazaba con romperse, como si el aire estuviera sobrecargado de electricidad. Eso es lo que siempre has querido creer, hermano, se mofó Luca, cruzando los brazos. Ahora, dime, ¿qué más sabes sobre lo que se esconde en las sombras? Porque te apuesto que no estás preparado para descubrirlo. La irrupción de Luca complicaba aún más lo que había comenzado a parecerse a un nuevo aliento entre Valerio y yo. La distancia que había comenzado a disminuir se sentía de nuevo como un abismo. Miré a Valerio, buscando una señal, una pista sobre cómo podía redirigir la situación hacia un terreno más seguro. Mis padres, Luca. Ellos estaban involucrados en algo más grande. Algo muy peligroso que podría arrastrarnos a todos, me atreví a decir, mi voz resonando con la vulnerabilidad que tanto temía mostrar. Si Luca estaba al tanto de pruebas sobre mis revelaciones, su interés podría dejarme al descubierto. El interés de Luca se avivó, pero en su rostro no había sorpresa, solo la astucia de un depredador ante una presa herida. ¿Y qué planeas hacer con esa información, Valerio? ¿Unirte a la chica y enfrentar la verdadera oscuridad? Es un camino directo hacia la perdición, amigo. A medida que Luca articulaba sus pensamientos en un tono casi triunfante, la adrenalina recorría mi cuerpo. Si tan solo pudiera ganar tiempo, hallar la verdad sobre lo que había estado oculta en el diario de mi madre. No me malinterpretes, Luca, dije, sintiendo como mis palabras ganaban fuerza. No estoy aquí para destruir, sino para proteger lo que queda de mi familia. Valerio me miró a los ojos, y en esos breves instantes, compartimos un silencio que parecía estar cargado de un profundo entendimiento. La conexión que habíamos empezado a desarrollar era un refugio en medio del caos. Pero como un hilo delicado, cualquier movimiento en falso podría romperlo. La adversidad acechaba, y a pesar de la fortaleza que intentábamos mostrar, el futuro incierto pulsaba en nuestra sangre. Vale, entonces, ¿cuál es el plan?
Preguntó Valerio, su voz resonando como un eco en mi corazón. Era una invitación hacia un futuro que ambos temíamos explorar. Pero en su mirada había una chispa de esperanza. Sí. Íbamos a enfrentarnos a lo que se acercaba, sería juntos antes de que pudiera formular una respuesta, la escena se tornó aún más caótica. Un sonido metálico resonó desde atrás, interrumpiendo nuestra tensa charla. Con un giro en mi pecho, vi que un grupo de hombres armados había empezado a rodearnos, como sombras que surgían de la nada. Estaban aquí para cumplir una orden, tal vez de las mismas sombras que amenazaban con destrozar todo lo que conocíamos. Valerio se apartó ligeramente, tensando su cuerpo, preparado para la confrontación. «Luca, esto no es lo que parece», gritó mientras se posicionaba en uno de los extremos de la habitación. Pero el momento ya era una tormenta y sus preguntas quedaban ahogadas por el sonido del peligro abrumador que se acercaba, su eco resonando en nuestras cabezas. Nuestras vidas pendían de un hilo, y la única certeza que tenía era que estábamos en una carrera contra el tiempo y las sombras que habían estado acechándonos desde el principio. ¿Seríamos suficiente uno para el otro en esta escalofriante danza ante el destino? Los ojos de Valerio se encontraron con los míos una vez más. Había una pregunta no formulada que nos envolvía. ¿Podríamos confiar el uno en el otro para encontrar nuestra verdad en medio del caos, o estábamos condenados a desmoronarnos bajo el peso de nuestras propias historias? Ciertamente, nuestros corazones estaban en juego, y la oscuridad no era el único camino por el que nos arrastrarían esos hombres. El tiempo se detuvo en el instante en que los hombres armados tomaron posiciones, sus figuras imponentes haciéndose más cercanas con cada latido descontrolado de mi corazón. El sudor comenzó a deslizarse por mi frente, un recordatorio palpable de la realidad que nos acosaba. Valerio se volvió hacia mí, su mirada firme, una mezcla de determinación y miedo que se contraponía con su usual desdén. «No podemos permitirnos un enfrentamiento aquí», dijo, su voz apenas un susurro entre el bullicio inminente. Podía sentir que su instinto protector tomaba el control, y eso ofrecía un destello de valor en medio de la oscuridad. Nuestra prioridad es salir de aquí. Sin embargo, de repente, fui consciente de que no solo estábamos lidiando con un grupo de hombres, sino con algo mucho más complejo. El riesgo de enfrentarnos al furor de esos hombres podía significar una fatalidad para los tres. Todo lo que había sacudido mis cimientos en las últimas semanas se agolpaba en mi mente como una tormenta sin fin. Luca dio un paso hacia adelante, desafiando la amenaza que se cernía frente a nosotros. «Podrías haberme incluido en esto, Valerio. Pero no, prefieres arrastrar a una inocente en este lío». Aunque su tono era afilado, me sorprendió una pequeña chispa de preocupación en su mirada. Podría ser que, detrás de toda su arrogancia, Luca secretamente anhelaba un vínculo, una conexión genuina. Valerio hizo un gesto con la mano, instando a Luca a mantener la calma. «No hay tiempo para peleas internas», le dijo, y sus ojos volvían a desviarse hacia mí, transmitiendo un mensaje implícito: deberíamos unir fuerzas o enfrentar la ruina. Sentí una repentina oleada de valentía. Aunque el temor me recorría, la idea de ser una mera espectadora en un entorno tan salvaje era simplemente inaceptable. «Si pensamos juntos, podemos salir de esto», me atreví a decir, levantando la voz un poco más de lo usual. Mis palabras parecían resonar en el aire cargado, y por un breve momento, observé a los hombres armados dudar. Con un ligero movimiento, uno de ellos se adelantó, su rostro trataba de ocultar una sonrisa burlona. «Sin embargo, la chica parece no entender su situación», dijo, como si acariciara la idea de romper nuestra resistencia. Podía percibir su intención, y como una serpiente desenfrenada, su energía me llenaba de una combinación de horror y desafío. Valerio soltó un gruñido de frustración. «No tienen idea de con quién están tratando. No son los únicos que saben hacer su juego», dijo. Su voz penetrante adquirió un nuevo tono, uno que prometía una lucha que no solo sería física, sino también un enfrentamiento mental. El ambiente se tornó frío, el aire cargado de tensión, mientras preparaba mi mente para una batalla que se cernía no solo en el presente, sino en mi historia familiar. Recordé las páginas de aquel diario que había encontrado en la casa de mis padres, llenas de secretos y verdades que ni siquiera podía vislumbrar. Era ese el hilo que uniría todo de una vez por todas. La escena se tornó confusa y, de repente, uno de los hombres lanzó una mirada hacia mí. «Quizás sea mejor que te alejes antes de que esto se vuelva más complicado», advirtió, pero había en su voz una mezcla curiosa de duda y urgencia, como si intuyera que podría haber más en mí de lo que parece. «No sé quiénes son, pero yo no estoy aquí para arruinar vidas».
Estoy aquí para encontrar la verdad, exclamé, las palabras fluyendo más honestas de lo que había planeado. Valerio y Luca se giraron hacia mí, sus ojos expresando un matiz de advertencia y sorpresa a la vez. Los hombres esperaron, una especie de tensión palpable llenando la habitación. Entre sus ecos, una fragilidad comenzó a desarrollarse, podía haber un pequeño resquicio de confusión entre ellos, algo que podía ser nuestro salvavidas. Pero ese alivio era fugaz, pues en esa chispa de duda, podía sentir la tensión acumularse nuevamente, y su paciencia se desvanecía. Si ese es el caso, entonces ha llegado el momento de que reveles lo que sabes. Gruñó el líder del grupo armado, sacando un arma con un brillo gélido a la luz de la habitación. De lo contrario, no puedo prometer que salgan de aquí ilesos, el tiempo parecía romperse a nuestro alrededor. Valerio se situó a mi lado, defendiendo mi espacio, y por un breve instante, recordé cómo había pasado de ser un simple espía en su mundo a una parte crucial de su batalla. La conexión que habíamos forjado me hacía sentir que éramos más fuertes juntos, pero también estaba cargada de un eterno peligro. A medida que la situación se intensificaba, una revelación siniestra me golpeó, no podía salir de esta simplemente arriesgando el presente, también debía conectar con el pasado. Y si las sombras amenazaban con devorarnos, tal vez era hora de que la luz de la verdad se manifestara, era el momento de indagar en el legado de mis padres. Cuando el silencio se hizo más denso, un disparo resonó en el aire, y todo cambió para siempre. Una bala no solo disparó al aire, sino que marcó el comienzo de una nueva batalla, un eco que resonaría más allá de nuestras vidas y que definiría el destino de todos. El eco del disparo resonó en mis oídos, como un tambor que subrayaba la inminente fatalidad. Todo se volvió un torbellino. La sensación de inminente peligro se aferró a mi pecho, mientras Valerio me empujaba detrás de él con un movimiento instintivo. Un gran tigre en su hábitat, dispuesto a proteger a su presa, cualquier rastro de desdén que pudiera haber mostrado en el pasado se desvanecía en su desesperación por mantenerme a salvo. La realidad se fragmentó en mi mente, sutilmente desdibujando lo que creía saber. ¿Qué era la verdad sino un simple juego de sombras y luces? La pregunta se agolpaba con incesante insistencia. Cada segundo que pasaba sentía que las piezas de un rompecabezas empezaban a encajar, pero lo que surgía de lógicas y teorías era un cuadro que no quería enfrentar. Los hombres armados comenzaron a moverse, la tensión se hizo palpable, su líder, con el arma todavía en mano, parecía sopesar nuestras opciones. ¿Buscas la verdad, niña?, dijo, su tono burlón resonando en el aire cargado. La verdad es solo un lujo que los débiles no pueden permitirse. Con cada palabra suya, un murmullo inquieto crecía en mí. La lógica del miedo se enfrentaba a la determinación de quienes estaban decididos a descubrir la verdad, sin importar lo que eso implicara. Una sensación persistente comenzó a encenderse en mi interior. La verdad puede liberarnos, grité con la fuerza que contraía mi pecho, mirando al rostro descompuesto de aquellos hombres, muchos de los cuales mostraban una confusión miedosa que era más fácil de ver en la penumbra. Valerio me miró, incapaz de ocultar el destello de sorpresa en sus ojos, como si hubiese descubierto que la chica que pensaba que solo era un peón en su juego, podía ser también la reina. No, 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 murmuró, como tratando de limitar mis palabras. Pero había un compás nuevo instalado en mí. Valerio, no podemos dejar que nos controlen. La verdad es algo que se debe enfrentar, no ocultar. La atmósfera seguía cargándose de tensión, el grupo armado titubeaba, su líder escaneando, tal vez cuestionando si había subestimado nuestra resistencia. Me armé de la determinación que había recogido en lo más profundo de mi ser. No era simplemente sobre sobrevivir este instante. Era sobre reclamar mi identidad, que había permanecido olvidada y sumisa por demasiado tiempo. Las sombras de mis padres demandaban respuestas, y yo no iba a quedarme callada. Lo que se empecé a decir, sintiendo que las palabras desembocaban como un río liberado. Lo que encontré, sus legados. No tan solo son secretos de mi familia, son letras de sangre que deben ser contadas. Algo en mi pecho se desató, como si el pasado comenzara a enfrentar a mi presente, a aclarar el caos en mi corazón. Necesitamos hablar, pero no bajo estas circunstancias. Esto no es la forma correcta de hacerlo. Una mirada sorprendida recorrió los rostros de los hombres, mientras Valerio se acercaba, su expresión una mezcla de incredulidad y asombro. Luca, aún de pie al margen, seguía observando, pero ahora su expresión parecía más curiosa que hostil. Por un momento, se formó un hilo invisible entre nosotros tres, un entrelazado de decisiones que nos uniría. El líder de los hombres armados, sin embargo, seguía aferrado a su posición de poder.
Las revelaciones no son gratis, chica, dijo, con voz amenazante. La vida de tu amado mafioso depende de la información que des. Si no, habrá más balas, y no dudaré en apretar el gatillo. El tiempo se detuvo nuevamente mientras sus palabras se fueron asimilando. Valerio se giró hacia mí, el miedo inscrito en su rostro. En ese instante, un sentimiento profundo destrozó las barreras que había levantado, un amor existencial que me golpeó con la fuerza de un torrente. Todo ese tiempo, había estado en la línea del fuego, y ahora la decisión recaía sobre mí. ¿Lo salvarías si supieras la verdad?, pregunté, la voz temblando entre la incertidumbre y la resolución. La habitación se llenó de un silencio cargado en el que cada uno de nosotros reflexionaba sobre lo que estaba en juego. Y entonces, un grito desgarrador irrumpió en la sala, rompiendo la burbuja de tensión. Una de las armas disparó nuevamente, esta vez hiriendo a un hombre de su propio grupo. La confusión tomó el control y la lucha estalló en un caos desenfrenado. Los disparos sonaban a mi unísono mientras mi corazón latía con fuerza. La verdad se ocultaba detrás de cada paso, y en ese enredo, vi como una nueva batalla comenzaba a desenredarse mientras las siluetas se dispersaban. Valerio me tomó de la mano, sus ojos ardían con una mezcla de rabia y desesperación. ¡Corre!, gritó, y en ese instante supe que estábamos en un juego donde las apuestas eran más altas de lo que jamás imaginé. Por mucho que el caos intentara hacernos desmoronar, entendí que ningún muro, ninguna sombra del pasado, podría detenerme. Lo que descubrí de mí misma allí, en ese tumulto, marcó un antes y un después. Me aferré aún más a aquella verdad que no solo cambiaría nuestro presente, sino que, sin duda, transformaría nuestro futuro, sin saber aún a qué costo. El aire estaba impregnado de pólvora y adrenalina mientras Valerio y yo corríamos sin rumbo. Mis piernas se movían con una urgencia casi frenética, el latido de mi corazón resonando en mis oídos como un tambor descontrolado. La confusión que había estallado a nuestro alrededor era un eco sombrío de la lucha interna que asedió mi mente. Cada paso que daba me alejaba de la confrontación física, pero no de la carga emocional que llevaba. «A la izquierda», gritó Valerio, señalando un pasillo oscuro que, aunque amenazante, ofrecía una precariedad de seguridad. Lo seguí, sintiendo su mano envolviendo la mía con una fuerza que parecía desafiar el peligro que nos acechaba. Cada fotograma de esa fuga se superponía a las memorias de todo lo que había pasado. ¿Qué nos traería el futuro? Un pez en un mar turbulento, eso era lo que éramos. Aterrizamos en una pequeña habitación, una despensa olvidada en la casa donde todo había comenzado. La puerta se cerró tras nosotros con un golpe seco, y la oscuridad nos envolvió, estrechando el espacio entre nosotros. No había más ruido del mundo exterior, solo la respiración agitada de Valerio, que, a pesar de su coraje, reflejaba la incertidumbre de lo que estaba en juego. ¿Estás bien?, preguntó, volviéndose hacia mí con una mezcla de temor y preocupación. Sus ojos, que antes eran imparciales, ahora estaban cargados de emociones crudas. La mirada que me dedicó en ese instante fue la más sincera que le había visto jamás. Asentí, aunque las palabras se atascaban en mi garganta, como si el eco de los disparos resonara en mi interior. Necesitamos salir de aquí y hablar, le dije, mi voz un hilo tembloroso. La amenaza de aquellos hombres acechaba en la esquina de mi mente, como sombras dispuestas a devorarnos. Lo sé, la verdad es importante, pero también lo es tu seguridad, respondió, bajando la mirada, como si sufriera el peso de decisiones que nunca debió tomar. El amor que una vez creí que era piedra ahora me parecía un diamante en bruto, afilado y preciosamente peligroso. Sin embargo, sentí la necesidad de que se entendiera, no solo por mí, sino por nosotros. Valerio, necesito saber. ¿Por qué hay tanto rencor entre nosotros y ellos? Lo miré, buscando respuestas en su confusión. ¿Es esto solo un juego para ti, o hay algo más? Las palabras parecían atraparlas en un vacío, y él se hizo pequeño ante mi inquebrantable sinceridad. No es un juego, pero no puedo poner en riesgo tu vida. Créeme, hay cosas que es mejor que no conozcas, crímenes por los que todos estamos atados, replicó, su voz desgarrada por la tensión. Si no puedo conocer la verdad sobre la vida de los hombres que persiguen a la gente que amo, entonces ya no puedo quedarme aquí, contesté. La libertad que anhelaba me golpeó como un mar de ola, ahogando mis miedos. Esa era mi oportunidad, la verdad oculta, mi puerta a la vida que deseaba en lugar de la que me habían impuesto. Valerio tomó una respiración profunda, como si pesara mi desafío en su corazón. ¿Estás dispuesta a enfrentarte a lo que eso significa?
Hay secretos que pueden cambiarlo todo, incluso lo que sientes por mí. En ese instante, me di cuenta de que estábamos en un punto de no retorno. Si daba un paso más, no solo desaprobaría la fantasía de mi vida anterior, sino que también desterraría la duda que había mantenido en pie por demasiado tiempo. Lo que siento es real, Valerio, respondí, acercándome un poco más. Y creo que eso nos hará más fuertes. No puedo permitir que el miedo nos gobierne. Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos resonó por el pasillo. Mi corazón se paralizó. ¿Dónde están? Oí a uno de los hombres gritar, y su voz resonó en el espacio constrictor. Valerio tomó mi mano con una determinación renovada. Era como si el miedo nos uniera, moldeando nuestra conexión. No tengo muchas opciones, pero esto solo comienza, dijo en voz baja, mirándome intensamente a los ojos. Una decisión se gestaba. Detrás de esas puertas, el peligro era tangible, pero la luz de la verdad brillaba débilmente, y dentro de esa luz, nuestro amor podría florecer. Pero, en medio de esa valentía, el crujido repentino de la puerta entreabierta me hizo contener el aliento. El hombre que había disparado antes apareció, y su mirada salió disparada como lo hacen las balas. Así que aquí están, dijo, una sonrisa cruel curvando sus labios. Parece que la verdad no es tan fácil de escapar, ¿verdad? La adrenalina inyectó un nuevo ciclo de pánico en mí, y su risa burlona resonó en mis oídos. Un golpe de realidad me sacudió en el momento más vulnerable. Irremediablemente, tanto Valerio como yo estábamos al borde del abismo, enfrentando el amor y el peligro con la esperanza de sobrevivir y, quizás, descifrar un poco de ese enigma que era nuestra vida. No sabía lo que traería el mañana, pero en ese instante, todo lo que quería era que la próxima revelación no aplastara la chispa que había comenzado a florecer entre nosotros. La puerta se abrió de golpe, y el oscuro panorama que había llegado a ser mi vida se sintió aún más amenazante a la vista del hombre que se asomaba, con el revólver en mano y una sonrisa que se alzaba como una bandera de guerra. Su mirada era un invierno helado, y aunque el miedo se hinchó en mi pecho, una chispa de resolución brotó en mi interior. Había llegado el momento de enfrentarme a la verdad, no solo por mí, sino por Valerio, por nosotros. «¿Se sienten cómodos?», se burló, como si estuviera observando a dos insectos atrapados en un frasco. Y mientras aquella sensación de vulnerabilidad se aguardaba en la sala, su risa era un recordatorio de que había una decisión que tomar, era una línea divisoria entre la supervivencia y la aceptación. «¿Qué quieres?», preguntó Valerio, adelantándose, su figura como un escudo entre él y el peligro. Me sorprendió ver la fortaleza que emanaba, ese corazón de piedra que en un momento me había aterrorizado, parecía ahora golpearse astutamente contra la amenaza del exterior. «Solo una conversación. Algo que veo que necesitan. Ambos estamos atrapados aquí, en la misma red», dijo el hombre, caminando con movimientos calculados, como un depredador en busca de su presa. Pude sentir el veneno en sus palabras, pero también la oportunidad. Podría ser el momento para recuperar la verdad que había comenzado a vislumbrar entre las sombras de mi historia familiar, pero el riesgo estaba palpitante en el aire. «No tenemos nada que discutir contigo», le respondí, haciendo acopio de valor, obligándome a no apartar la vista de su mirada acuciante. «No somos parte de tu juego». Valerio alcanzó mi mano, y el roce de su piel sobre la mía me dio un impulso de fortaleza que hasta ese momento no había sentido. «Oh, pero es un juego en el que ya estáis. Alguien tiene que perder, ¿y tú? Ya ni siquiera sabes quién eres, ¿verdad?», respondió, acercándose un poco más, como si supiera que sus palabras eran dagas en mi corazón. Sin embargo, toda la confusión que me mantenía prisionera parecía romperse ante la valentía que comenzaba a fluir. «Lo que sé es suficiente para acabar con todos tus trucos», grité, sintiendo que mi voz se elevaba en medio del caos interior. El silencio que siguió fue asombroso, y aunque mi corazón retumbaba desbocado, una nueva leve luz comenzó a brillar en su mirada. «¿Tienes algo que ofrecer?» «El miedo es mi moneda, pequeña». «El amor no te salvará aquí», contestó, y por un instante, pudo ver en sus ojos la estimación cáustica hacia lo que creía, una persona que se rebelaba ante su propia fragilidad, pero la verdad de mi historia era potente. «Mis padres eran más que lo que creías que sabías», le dije, cada palabra impresando la atmósfera tachonada de incertidumbre. «Cada secreto, cada sombra, está atada a un secreto más grande, al mundo que intentan mantener oculto de nosotros.
Un riesgo abandonó mis labios con fuerza, y veía cómo la duda crecía en el aire. Si íbamos a salir de la oscuridad, debía germinar desde mí. Conozco el legado que me dejaron, y no tengo miedo, continué. La expectativa tangible de la verdad comenzaba a crecer entre los tres, un eco retumbante de esperanza a pesar del peligro que se cernía. El hombre frunció el ceño, considerando mis palabras como si fueran piezas de un rompecabezas. No estoy aquí para jugar con leyendas. Estoy aquí para desentrañar lo que eres realmente, contestó, algo en su voz, cansado y dolorido. Y, por primera vez, vi una rendija de vulnerabilidad en su rostro, esa humanidad que era tan escasa en ese mundo. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros?, inquirió Valerio, la intensidad de su voz aún firme, pero había una pizca de incertidumbre en el aire, un atisbo de lealtad desbordando en la confusión. Entonces, el susurro del peligro inminente se hizo profundo en nuestros corazones. Las sombras se arremolinaban a nuestro alrededor como sombras perdidas en el abismo, pero la conexión, ese hilo inseguro de amor y verdad, brillaba con fuerza. Esto debe terminar, dijo Valerio, dando un paso adelante. No puede haber más pérdidas ni secretos. No voy a permitirlo. Era el mantra de quien había decidido dejar que la luz en su corazón se manifestara, un acto de entrega que resonaría como una declaración de amor ante el abismo, y en ese momento, al unir nuestras fuerzas, la verdad comenzó a florecer. La risa burlona de aquel hombre se desvaneció, como un espejismo que reveló su verdadera forma. El silencio se hizo pesado, el aire tenso entre nosotros, donde el amor se entrelazaba con el sacrificio, donde los corazones de piedra y sombras nacían, y los lazos se endurecían. Logramos encontrar la esperanza en medio del caos. Estamos dispuestos a descubrirlo todo, pero debes prometernos una cosa. Miré a aquellos ojos que ahora contrastaba con un brillo en sus ojos, una esperanza que comenzaba a volver a nacer, no más secretos. Nunca más. La declaración se deslizó por el aire como una explosión de luz entre una tormenta ensordecedora. En aquel instante, el eco de nuestras voces se unió, transformándose en un grito colectivo por la vida, por el amor, por la verdad. La historia finalmente comenzaba a tomar forma a medida que el pasado y el presente chocaban en una danza incesante. Sentí que era capaz de enfrentar cualquier cosa. No sabía lo que vendría luego, solo que juntos, con los corazones fuertemente entrelazados en la adversidad, habíamos encontrado la pulsante verdad de la fuerza que vivía entre cada uno de nosotros y que ahora, con una decisión feroz, los convertiría en guerreros de su propio destino. Y si el amor no es suficiente, entonces nada lo será, murmuré, mientras la esperanza, por primera vez, brillaba intensamente en medio de la oscuridad. La vida no siempre sigue un sendero claro, pero el corazón, a pesar de llevar la carga más pesada, logra encontrar su camino.